Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Carrera Mendoza y en este video vamos a hablar sobre los temas vistos en la unidad 1, lo cual es la clasificación de las organizaciones, las características generales de las sociedades mercantiles, los atributos de las sociedades mercantiles y los tipos de sociedades. Para comenzar vamos a hablar sobre la clasificación de las organizaciones, los cuales nos dice que puede ser por su giro, por su origen, por su tamaño, por su objetivo y por su área geográfica. Según su giro tenemos a las empresas industriales, los cuales nos dicen que son empresas cuya actividad primordial es la producción de beneficiarse mediante la extracción de materias primas. Esto es decir, que su producto es extraído de la naturaleza. Un ejemplo puede ser la empresa Pemex, que extrae el petróleo. La clasificación en su giro son las empresas comerciales. Estas empresas son aquellas intermediarias entre un productor y su consumidor. Esto quiere decir que son empresas de compra y venta. Un ejemplo puede ser la empresa Chedraui, Abarrotera Hidalgo, entre otras. Y por tercero tenemos a las empresas de servicios. Estas empresas son las que nos dan servicio a la comunidad con o sin fin de lucro. Un ejemplo puede ser las empresas que nos brindan el servicio de internet, televisión o telefonía. Otra clasificación de las organizaciones es según su origen, que pueden ser públicas o privadas. En públicas son aquellas que existe participación del gobierno y en privadas aquellas en las que el capital es privado y no es del Estado. Un ejemplo puede ser en públicas el IMSS y en privadas puede ser una escuela privada. En la clasificación de las organizaciones también nos muestra una clasificación según a su tamaño. Puede ser microempresa, mediana empresa o macroempresa. En microempresas son aquellas que tienen de 10 a 50 miembros. Mediana empresa son aquellas que tienen de 50 a 200 miembros. Y en macroempresas son aquellas que tienen de 200 a 1000 miembros. Otra clasificación de las organizaciones son según su objetivo. Aquí nos muestran dos, puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Cuando hablamos de fines de lucro, son organizaciones cuyo objetivo primordial es aportar una ganancia a sus propietarios. Y cuando no hay fines de lucro es cuando una organización que cumplen con sus actividades sin esperar ganancias o algún beneficio. Un ejemplo de fines de lucro puede ser, pues, todas aquellas empresas industriales, comerciales o de servicios, y sin fines de lucro podemos poner de ejemplo a un asilo. Otra clasificación de las organizaciones es según su área geográfica, lo cual puede ser una empresa local, una empresa nacional o una empresa internacional. La empresa local vende sus productos o servicios dentro de una localidad. Esto quiere decir como una empresa que está cerca de nuestro hogar, es una empresa local. Cuando hablamos de una empresa nacional, son empresas que efectúan dentro de un solo país. Esto puede ser como, por ejemplo, las empresas de Avon, Jafra, etc. Una empresa internacional son aquellas que efectúan en varios países, como podemos poner de ejemplo las empresas que son de Nike, Adidas, etc. o Facebook. Seguiremos con el tema de características generales de las sociedades mercantiles. Algo que debemos aclarar en este punto es saber dónde se deben de inscribir las sociedades mercantiles y dónde se deben de registrar según la Ley General de las Sociedades Mercantiles, y nos lo dice en el artículo 2, es que se deben de registrar en el Registro Público de Comercio. En cuanto a qué nos menciona la ley a la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, nos dice que la personalidad de los socios siempre va a ser distinta a la personalidad jurídica. Y también la ley nos menciona en relación a las sociedades que realicen actividades, ¿qué pasa si realizan actividades ilícitas? Bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que se considerarán nulas, por lo que posteriormente se procederá a su inmediata liquidación. Esta podrá ser a petición de cualquier persona e incluso del Ministerio Público. Esto nos lo dice en el artículo 3. También hay que saber
ver qué actos de comercio pueden llevar a cabo las sociedades mercantiles y estas podrán realizar todos los actos de comercio para el cumplimiento de su objeto, a excepción de las personas que prohíben las leyes de los estatutos sociales, y esto nos lo dice la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 4. Y bueno, también ante quién o ante qué se constituyen las sociedades mercantiles, y es importante saber que serán ante el fedatario público, y en esta misma se harán constar sus modificaciones. Esto nos lo dice la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 5. También es importante saber qué requisito nos piden para poder contener una escritura constitutiva. Estos requisitos que nos piden no es si podemos, deben de ser obligatorios, los cuales son los nombres, las nacionalidades, el domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad. Esto quiere decir que si en la sociedad van a haber personas o morales, pueden ser ambas o pueden ser puras personas morales o puras personas físicas. Segundo requisito son el objeto de las sociedades, su razón social o denominación, su duración, el importe del capital, la expresión de cada socio aporte en dinero o en otros bienes. Automáticamente la persona físico moral que aporte dinero o bienes, trabajo, etcétera, ya se aporta como un beneficio a la sociedad. También otro requisito es el domicilio de la sociedad, esto quiere decir dónde se va a encontrar la sociedad creada. Otro requisito es la manera conforme al cual se haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. También el nombramiento de los administradores, la designación de los que han de llevar la firma social. Y de igual manera ha de ser la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de las sociedades. Como punto número 3, también vimos el tema de atributo de las sociedades, los cuales nos dicen que la distribución de utilidades también está incluido los socios capitalistas y los socios industriales, donde los socios industriales deben de aportar trabajo, técnica y conocimientos. También el patrimonio o capital social, es importante saber que se disminuye por retiro de socios, por pérdidas y el patrimonio o importe de capital social se incrementa por aportaciones, unidades o donativos. El objetivo de la sociedad es representar la actividad o el giro de la sociedad al que se va a orientar las operaciones de la empresa. Cabe decir que los aportes deben determinar derechos, determinar obligaciones y aportación de cada uno de los socios de la asociación. Para tener una correcta constitución de las sociedades es importante formular un proyecto del contacto social constitutivo, también solicitar el permiso para su ante la Secretaría de Economía y protocolizar ante el notario público el contrato social. Y como último tema, también vamos a hablar sobre los tipos de sociedades, lo cual se nos habla de varios tipos de sociedades y también incluyen características. Ok, vamos a comenzar con los tipos de sociedades, los cuales nos dicen que existe una que se llama la sociedad en nombre colectivo. Bueno, esta sociedad destaca la responsabilidad de los socios por obligaciones que contraiga cada ley. La sociedad en comandita simple es la reunión de una o más personas físicas o morales que se crean para obtener un fin común y generar ganancias. También podemos conocer la sociedad comandita simple, que es la reunión de una o más personas físicas o morales que crean. También podemos ver la sociedad comandita por acciones. Esta asociación o sociedad de capital funcional, es decir, cuyo capital social no debe, y eso es muy importante, no debe ser menor a 50,000 pesos. La sociedad de responsabilidad limitada, esta tiene una gran responsabilidad por el capital aportado y por lo tanto en el caso de que se contraigan deudas no se responde con el patrimonio personal de los socios. Otra sociedad es la asociación sociedad anónima en aquella sociedad mercantil cuyos titulares son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones. Y por último tenemos la sociedad cooperativa en esta sociedad mercantil con denominación de capital variable fundacional representado por certificados o aportaciones nominativos.
Como bien decíamos, estos tipos de sociedades tienen características, lo cual pueden ser sociedades civiles y sociedades mercantiles. En sociedades civiles tenemos la asociación civil y la sociedad civil, lo cual son completamente diferentes y muchas veces pensamos que es lo mismo. La asociación civil es el fin de estas acciones, debe de ser lícito, no tiene carácter económico, por lo regular sus recursos provienen de dominación o patrocinadores. Y la sociedad civil es el fin común y preponderadamente, pero no constituye una espectaculación comercial. Como bien lo decíamos, otra característica son las sociedades mercantiles, lo cual nos dice que el Estado podemos encontrar sociedad de nombre colectivo, lo cual es en las sociedades mercantiles para el proceso de la constitución. Esto se debe realizar juntas previas con los socios para poder plantear proyectos y todo lo que vaya a ver en base a la creación de la asociación. También tenemos la comandita simple. Esta sociedad se forma de comanditos y comandatarios. El proceso de constitución se lleva de la misma forma que la sociedad de nombre colectivo. Y la sociedad anónima. Esta es una de las sociedades más común y por lo mismo es una de las más complejas. Y bueno, como conclusión, las sociedades mercantiles son un grupo de personas que, bueno, puede ser a partir de de dos o más que sean llamados socios. Bueno, estas se unen para contribuir con recursos como puede ser el dinero, el esfuerzo o el trabajo, y tienen que tener un objetivo para obtener un fin común. Cabe decir que cualquier persona puede participar en la constitución de una sociedad mercantil siempre y cuando ésta tenga la capacidad de goce y de ejercicio, en pleno uso de sus facultades mentales. Quiero decir que no tenga ningún vicio o una enfermedad que no incapacite y que haya licitud en el objeto o fin que persigue. Bueno, para finalizar, una sociedad mercantil generalmente se dedica al comercio y a la forma en la que dicha sociedad termina es de acuerdo a lo que se dicta en la ley o en el acta constitutiva, ya sea porque se venció el periodo de tiempo o que los socios estén de acuerdo en que se disuelva dicha sociedad y liquidarla. Cuando decimos, ¿y cómo la vamos a liquidar? Bueno, tenemos que convertir todos los activos en efectivo y pagar el pasivo, que serían nuestras deudas. Y dirían, por qué se haría eso? Pues porque la sociedad no funcionó o se fue a la bancarrota. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que este video haya sido de su agrado. Gracias.